Tienes enfrente a los CEOs de las empresas más importantes de Wall Street. Convénceles de por qué necesitan humanizar sus empresas. Mira, yo les haría una pregunta. Más que una afirmación, les plantearía la siguiente reflexión. Si en tu empresa quitas los archivadores, los muebles, los ordenadores, el software, toda la tecnología, todos los activos, ¿qué te queda? Te quedan las personas, ¿verdad? Pero si quitas las personas, ¿qué te queda? Y esa es una reflexión que realmente nos debería conducir a entender cuáles son, dentro de la ecuación de la rentabilidad, que en definitiva es la que determina el sino de las empresas y el futuro de cualquier organización, debemos entender que no todas las variables suman y tampoco se trata de un juego de sumas cero. La variable tecnológica obviamente nos hace la vida más fácil, nos permite operar procesos. La variable tecnología, la variable procesos van de la mano y nos permiten fabricar productos y ofrecer servicios. A través de esos procesos los clientes perciben o reciben herramientas, elementos que les hacen la vida más fácil. Pero en última instancia, y esto es muy significativo, cuando las cosas salen mal, y todo proceso y toda tecnología es susceptible de que en algún momento falle o no entregue el resultado esperado, son las personas, con su empatía, con su capacidad para escuchar, las que convierten una incidencia en una buena experiencia. Y creo que con esa reflexión, más de uno se daría cuenta de por qué pagan sus clientes por lo que pagan. La gente no compra productos o servicios, la gente compra paz mental. La paz mental la proporcionan las personas. Muchas gracias por venir. Jordi Alemany, valenciano, que vive en Madrid y ha trabajado y trabaja en medio mundo. Escritor de libros superventas, como Liderazgo Imperfecto, que por cierto recomiendo aquí. Gracias. Formador, conferenciante, nominado como el mejor business influencer por Forbes, por la revista Forbes. Tienes 2 podcasts que también recomiendo en 3 puntos, el más antiguo y uno que se llama Mentes Disidentes. Sobre todo, experto en humanizar organizaciones. ¿Te da tiempo a todo? ¿No necesitas clonarte o algo? Me da tiempo porque tengo un equipo maravilloso de gente detrás que comparte ese propósito tan extraordinario que es el intentar humanizar las empresas, las organizaciones empresariales, ¿no?, con ánimo de lucro. Y gracias a ese equipo, pues yo puedo desplegar las poquitas cosas que sé hacer en casa del cliente principalmente, que es donde los clientes pues más valor perciben, y dejar a otras personas detrás que comprenden, como digo, muy bien qué es lo que queremos conseguir y cuál es el plan para lograrlo, y que me acompañan en este camino desde hace tiempo y han sido fundamentales. Hoy en día cuento con un equipo, pues entre unas cosas y otras, de 7, 8 personas que están ahí al pie del cañón y que se encargan pues de la parte más logística, incluso de vez en cuando de corregirme, de sugerirme y de obligarme a reflexionar, porque también al que mueve el piso, alguien se lo tiene que mover de vez en cuando. Vamos al origen de la deshumanización. Hablas a veces de un concepto que es la falsa humanización, donde empresas están llenas de personas, pero aún así están como vacías. ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, pues cuando les tratas como muebles, como esos archivadores, o cuando piensas que las personas pues operan como robots, que son eslabones de una cadena de producción y engranajes que son sustituibles y reemplazables cuando se rompen, pues terminas por hacerles creer, por convencerles de que efectivamente es así. Y el único valor que ellos aportan es ese valor transaccional. Dicho esto, pues esto es como estar rodeado de gente y sentirte solo, ¿verdad? Yo he tenido esa sensación, creo que todos la hemos tenido en algún momento, y eso ocurre en muchas organizaciones. Hay la soledad corporativa, ¿no? La sufren los ejecutivos porque no se pueden mostrar vulnerables, porque les hemos inculcado y les hemos incrustado en ese ADN del liderazgo la necesidad de mostrarse pues casi como superhéroes y no compartir sus debilidades y vulnerabilidades. La sufren los mandos intermedios, obviamente, por debajo de esos ejecutivos, porque andan en una lucha codo con codo por demostrar qué función es la que produce más
especialmente esas funciones que tienen consideración y se catalogan como centros de costes y no tienen la posibilidad de generar ingreso, ¿verdad? Es como el defensa o el portero en el equipo de fútbol, que como no es el que marca los goles, pues a veces se siente un poco discriminado porque casi nunca salen las fotos en los periódicos, ¿no? En los medios. Y luego tenemos a los trabajadores en la parte más baja que bueno, pues que sienten que van a trabajar porque simplemente se valora su tiempo, su presencialidad y el esfuerzo que hacen en momentos de dificultad. En las épocas de bonanzas los accionistas se reparten dividendos y del empleado básicamente se espera poco más que aplauda, que esté satisfecho porque su organización va muy bien. Pero la gente al final del día lo que quiere es que sus organizaciones vayan bien para que sus vidas vayan bien. Y esto es esencial, ¿no? La gente, por mucho que tú quieras convencerles del propósito de la organización, hoy en día se habla mucho del propósito, yo creo que a veces se confunde con el algodón de azúcar. El propósito realmente es compartido cuando produce beneficios para todas las partes involucradas, ¿no? Para todas las variables de esa ecuación que mencionábamos antes. Y en esa ecuación, y vuelvo a incidir en esto, en esa fórmula matemática, las personas son el factor multiplicador, pero tienen que adquirir conciencia de que están multiplicando lo que la tecnología y los procesos son capaces de entregar. Y a veces nos olvidamos de esto. Por eso hay que volver a lo básico, hay que volver a lo humano y hay que hacerle entender a las personas que su aportación tiene significado y que ese significado no es menor. Al final del día, si las organizaciones se sustentan y sobreviven muchos años, es gracias a que hay personas que se sienten parte de ellas y que se sienten orgullosos de que eso sea así. Te he escuchado decir que el hecho de que estés en una organización no significa que te sientas parte de ella, ¿no? ¿Cómo ocurre esa desconexión? ¿Cómo puede ocurrir? Bueno, pues ocurre porque básicamente los seres humanos necesitamos, una vez que tenemos el plato de comida garantizado y tenemos cierta seguridad, denominando seguridad hoy en día en este modelo socioeconómico como una mínima estabilidad, sabemos que ese plato de comida va a estar al menos durante los próximos 7 a 30 días encima de la mesa. A partir de ahí tenemos otras necesidades. La primera es sentirnos queridos. El que nos muestren afecto es la tercera necesidad básica de los humanos, ¿no? Entonces, a veces se torna tan necesario como el comer o el respirar o el estar sano. De hecho, si no te sientes querido, te pones enfermo. Te pones enfermo de depresión, te pones enfermo de ansiedad, te pones enfermo de desafección. Y ese sería el punto 1. En las organizaciones, muchas veces los seres humanos no se sienten queridos. Por esto que hablábamos de que no comprenden el valor y el significado que tiene su contribución para el éxito colectivo. Por lo tanto, se ponen en modo transaccional. Okay, yo vengo aquí 8 horas, usted me paga 1.200, 1.500, 8.000, me da igual. Y entonces es dinero y esfuerzo. O sea, es tiempo y esfuerzo a cambio de dinero, ¿no? Y ya. Claro, ahí hay poco afecto. El afecto tiene que ver con una cosa que a mí me gusta llamar el efecto IKEA, que es cuando tú sientes que has puesto al menos un tornillo en un mueble, de repente ese mueble pasa a valer 10 veces más del valor que tendrías si no hubieras participado en su proceso de producción y fabricación. Pues esto ocurre en las empresas. A partir de ahí, ya me siento querido, tengo que desarrollar confianza. Ese es el segundo elemento de engagement, dijéramos, ¿no? Vale, pues siento que apreciáis lo que hago, por tanto que me sentís como parte de la familia, del grupo, del equipo, de la tribu, y a partir de ahí siento que soy capaz de hacer de forma autónoma lo que me estáis pidiendo y lo que esperáis que haga. Entonces, cuando desarrollo esa confianza en mi capacidad de cumplir con mi labor dentro de la tribu, me refuerzo en ese compromiso colectivo. Y de ahí me voy al punto 3. Me ofrecéis oportunidades de seguir aprendiendo, de seguir creciendo y, por tanto, de seguir multiplicando esa autoconfianza, ese valor propio, ¿no? Esa autoestima. Entonces, tenemos que generar entornos en los que la gente se sienta querido, se sienta confiado en que hace las cosas bien y se le reconoce por ello, y ese reconocimiento le genera oportunidades de crecimiento. Y todo esto lo cerramos con lo que, de nuevo, llamamos propósito y deberíamos considerar como verdadero propósito de un profesional. Y, por tanto, de las organizaciones que están conformadas por esos profesionales, que es, gracias a todo lo anterior, mi vida mejora. Gracias a todo lo anterior, me voy a dormir por la noche, tengo paz mental.
mi corazón no se acelera, segrego la suficiente serotonina y me siento básicamente protegido, cuidado y en un contexto en el que pues sé que voy a sobrevivir. Porque todo se reduce a la supervivencia. Y en las empresas les hacemos ver a la gente que hace mucho frío ahí afuera. Les hacemos ver que de repente, pues que, oye, que aquí cuando me falta rentabilidad, me sobran personas, ¿no? Y esto genera todo lo contrario, genera intranquilidad, pérdida de confianza en uno mismo, desafecto y, por tanto, desaparece el compromiso. Y una vez que estas personas ya han cubierto esas 3 necesidades, la pregunta es, ¿a quién se promociona? Sí, esa es buena. Esa es buena. Yo incido mucho en esto porque recibo muchas peticiones de empresas, igual que algunos de mis colegas, para ir a, bueno, pues a tratar de ayudarles a resolver situaciones difíciles, ¿no? Somos un poco el señor lobo de las empresas, ¿no? Mira, tengo la rotación disparada, no sé qué hacer. Mira, las nuevas generaciones no saben lo que significa el compromiso, etcétera, ¿no? Y todo esto, claro, se analiza desde la superficialidad de lo que es la derivada, pero no desde la causa raíz. Es decir, todo esto se genera en algún sitio, ¿no? Y en la mayoría de ocasiones se genera porque el estilo de liderazgo y la cultura que ha desarrollado esa organización a lo largo de su historia, pues no están enfocadas justamente a conseguir que las personas se sientan parte de. ¿Y por qué? Bueno, pues porque se premia, en primer lugar, se premia la sumisión, la subyugación a la voz del amo. Tengamos en cuenta que nuestro tejido productivo, nuestro, vamos a decir, generador de economía, que son las empresas, está muy atomizado, son pymes. 99,2% de las empresas en España tienen menos de 250 empleados y facturan menos de 6 millones de euros. Y un 98,2% son familiares. O pues, es un autónomo que ha contratado a otros profesionales, ¿no? Y esto deriva en primer lugar, no te pido que vengas a pensar, te pido que vengas a trabajar. Es un paradigma muy rancio, muy anacrónico, pero que todavía se sigue escuchando en esos perfiles de empresa. En segundo lugar, soy yo el que se está jugando las habichuelas, con lo cual no es que no me interese tu opinión, es que en definitiva aquí, si alguien pierde, pierdo yo. Cuando realmente no es así, hablaremos después de eso si te apetece. En tercer lugar, con todos esos elementos, pues la gente no se siente parte siente que lo que está haciendo es contribuir a que otro se enriquezca o que otro saque su familia adelante y deje un legado para su familia. Pero, de nuevo, no hay propósito colectivo. ¿Cómo mejora mi vida gracias a esto? Ese tipo de organización tiende a premiar al que cumple con el objetivo de hacer cada vez más rico al accionista, no cuestiona, es decir, al palmero. Yo le suelo denominar los palmeros, ¿no? Pues son esta gente que tú entras en una reunión y yo a veces lo hago con algún mentí mío, con algún CEO, le digo, mira, vamos, te voy a demostrar que la gente no está de acuerdo con todo lo que tú dices, simplemente te tienen miedo o por las circunstancias que sean, factor supervivencia, no quieren contravenir o contradecir lo que estás argumentando, lo que estás diciendo. Y prueba de ello es que vas a entrar esta tarde a la reunión que hemos convocado y vas a decir la mayor gilipollez del mundo y vamos a ver cómo reacciona la gente, ¿no? Vamos a ver si de repente te ponen el foco y te dicen lo que acabas de decir es la mayor estupidez que he escuchado nunca. Porque tú la vas a decir consciente de que es una estupidez. Claro, y efectivamente entra y dice esa sandez que hemos acordado que diga y todo el mundo dice, claro, Pepe, o claro, José Luis, o claro, tal, ¿no? Y ahí, claro, ahí se les monta el cuento. Respondiendo y concluyendo, se promociona con base en 3 criterios. El primero es que hayas sido bueno individualmente en el trabajo que hacías. O sea, en el taller mecánico hacen segundo de a bordo al mecánico que mejor reparaba los motores diésel, ¿no? Por decir. En segundo lugar, además de ser bueno, tienes que ser sumiso. No armar mucho ruido y bueno, pues ser un buen borrego, ¿no? Y un buen soldado, le dicen en Estados Unidos, dicen, you're a good soldier, ¿no? Y eso se valora mucho en esa cadena de mando jerarquizada que tantas y tantas organizaciones tienen implantada como herencia de lo militar. Y en tercer lugar, al que acepta las condiciones del ascenso, que en muchos casos es, no, hombre, te estamos promocionando, pero el salario ya vendrá cuando demuestres
que eres capaz de ser jefe, ¿no? Entonces el que traga, como se suele decir coloquialmente, traga, es buen soldado y además conoce la parte técnica del trabajo, ese es el promocionado. Rara vez se promociona al que tiene ideas disruptivas o innovadoras, rara vez se promociona al que es capaz de cuestionar el statu quo, rara vez se promociona al que tiene la habilidad social para liderar, porque esto se percibe como una amenaza para el amo y no como una ventaja para la competitividad de la organización en el medio y largo plazo, ¿no? Yo quiero estar en una reunión de esas de palmeros, quiero verlo en directo, lo que pasa ahí. Muy divertido. Muy divertido, muy chulo. Me ha encantado. Entonces, bueno, queda claro que al final el favoritismo influye en la pérdida de motivación, en la desconexión del equipo, ¿no? Te voy a plantear una dicotomía. Reconocimiento, salario. Para mí no es dicotomía, ¿eh? Debo decir, Dani, que para mí salario es reconocimiento. O sea, el primer reconocimiento en la lista de potenciales reconocimientos es que te paguen lo que mereces por el esfuerzo que haces, ¿no? Más reconocimiento que ese en el mundo laboral no hay, que es un mundo condenado a la transaccionalidad. El contrato emocional rara vez se da. Dicho esto, el segundo reconocimiento obviamente es la palmadita en la espalda, ¿no? El tan manoseado y manido gracias, buen trabajo, ¿no? Y este está bien, pero no hay que abusar de él porque es un reconocimiento dopamínico, es burbujita de champán. Entonces, ya cuando bebes champán todos los días, lo aborreces, ¿no? Porque te produce acidez y te tienes que tomar omeprazol después. Pues esto pasa con los jefes que están todo el día, gracias, 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 pero no te suben el salario y no hay nada más allá de la línea del gracias. En la línea frontera del gracias, ahí, luego ya hay un cortado, no hay nada, ¿no? Entonces, el tercer tipo de reconocimiento que tiene que trascender esa palmadita en la espalda es el reconocimiento a través del crecimiento, del reconocer tu valía, reconocer tu capacidad. Por eso te doy retos cada vez mayores, por eso te doy retos que además te hacen crecer y te permiten desarrollar el talento que tienes y que a lo mejor tú ni ves, pero yo sí veo en ti. Ese es el más maravilloso porque empiezas a incorporar otras hormonas a la dopamina, que es la serotonina, la oxitocina, ¿no? Hostia, aquí me quieren. Aquí ven cosas en mí que ni yo mismo soy capaz de ver, ¿no? Y eso engancha muchísimo. Engancha porque es afecto, es lo que hablábamos al inicio. Cuando tú te sientes querido, segregas esa serotonina que te da tranquilidad. La serotonina es la hormona de la tranquilidad. Es la que segregamos cuando estábamos en las cuevas hace 200.000 años atrás. Unos dormían y otros se quedaban alrededor del fuego para protegernos de las bestias. Pues tú ahí estás segregando serotonina a tope, que es la que induce al sueño, ¿no? Y en las empresas pasa igual. Este jefe mío me quiere y cree en mí. Y eso me lleva al cuarto. Cuando, además de todo eso, te dejo que cuestiones y te hago saber que eres parte esencial del futuro de esta organización. Es decir, que tu voz pesa. Y ese reconocimiento ya es multiorgásmico, que diría alguno, ¿no? O sea, esto ya es el nirvana del reconocimiento, porque dices, hostia, es que aquí, en esta casa, yo tengo la capacidad de influir el futuro de otras personas y el mío propio como consecuencia de ello. Entonces yo diría que dentro de estos 4 niveles de reconocimiento, el salario es el primer escalón en la escalera del reconocimiento. Si nos quedamos ahí, es muy fácil que nos bajemos y nos demos la vuelta y nos vayamos a otra escalera donde contemos con el apoyo, la ayuda, la mano amiga que nos permite escalar y alcanzar la cima de esos 4 escalones, ¿no? Y ahí te quedas. Hablas también de, como punto de conexión global de la confianza, que la confianza construye compromiso. Y yo te he escuchado algún ejemplo sobre cómo a veces pequeñas decisiones, pequeños detalles son capaces de desconstruir ese compromiso. Sí, sí. ¿No? ¿Puedes explicar alguna anécdota, algún caso? Bueno, tú te refieres a la anécdota de la bolsa de croissants, ¿no? Que se viralizó. Escribí un artículo de una empresa en la que yo estuve como director general y el CEO, que fue el que me contrató para ayudarle, me puso como director general, me dio autonomía, pero luego se le ocurrió poner a su mujer, no sé muy bien en qué función, porque todavía estoy esperando a que me diga qué posición ocupaba en el organigrama, pero de alguna manera estaba por arriba mío, no sé dónde, pero por arriba mío. Y digo esto porque no es que mi ego se viera amenazado por ella, ¿no? Pero sí que ocurrieron situaciones muy paradójicas y muy ridículas. Como por ejemplo, teníamos 3 comerciales y un director comercial que viajaban continuamente por toda España a visitar a nuestros clientes y entonces viajaban
y, y se alojaban en hoteles ya bastante cutres, la verdad, porque nuestro presupuesto para pernoctar era de aproximadamente 80 euros por noche, ¿no? Y según dónde, pues es difícil, salvo que te vayas a la posada del pueblo. Y aparte es que es tan ridículo porque al día siguiente esa posada del pueblo está a 26 kilómetros de donde tienes que ir a visitar al cliente, con lo cual te lo gastas en gasolina. Los 10 euros de diferencia para dormir en un sitio medio normal, te los gastas en gasolina, ¿no? Y esta señora pensaba en ahorrar, pero tenía una perspectiva muy reducida, ¿no? Muy angosta. No tenía un pensamiento sistémico de decir, si le arruino la vida y amargo la vida de los comerciales, en definitiva los comerciales van a vender menos porque están menos motivados y al final se van a marchar. Fíjate el coste que puede tener esto, ¿verdad? Cuando era un equipo maravilloso de gente que lo hacía muy bien, eran excelentes profesionales. Te cuento la anécdota muy breve. Se le ocurrió quitar, teníamos como una asignación para desayunar fuera cuando viajábamos de 6 euros, todo un dispendio, y dijo que cuando los comerciales estuvieran en la misma área geográfica, que se mandasen un WhatsApp, quedasen en un punto, que hubiese un horno y se comprasen una bolsa de croissants, que por 1,50 € o 2 € te entraban 6 croissants y desayunaba todo el equipo comercial. Esto es tal cual te lo estoy contando. Y claro, de repente me llamó el director comercial y me dijo, Jordi, esto ya es too much. Nos vamos, o sea, vamos a dimitir porque esta empresa es ridícula, ¿no? Y tú eres el director general, pero no sé si estás al tanto de que esta señora nos ha llamado para hacer esto, ¿no? Esto es lo que ocurre en estas pymes, en ese 99,2% de empresas dirigidas por familias que bueno, que lo han hecho muy bien. Yo no, a ver, obviamente no se puede generalizar y hay empresas que lo hacen fantásticamente bien y yo conozco muchísimas. Si no, de otra manera, nuestro país no funcionaría. Pero también existen estos especímenes de amos que creen que eso es gestionar, ¿no? Y claro, pues destruyes la confianza, el compromiso y destruyes la relación básicamente con esas personas que piensan, ¿qué le importo yo a la empresa? O sea, esta señora que no ha ido a visitar a un solo cliente en su vida, que cree que por quitarnos los 6 euros del desayuno, que ya es una miseria, está ahorrando, ¿cómo va a tener en sus manos el futuro mío y de mi familia? Porque en definitiva, cuando trabajamos en una organización, estamos depositando, estamos subordinando nuestro futuro, de alguna manera, a la voluntad de esos amos, ¿no? Cuando te proyectan esa imagen tan ridícula y tan reducida o reduccionista de cómo es construir confianza con un equipo, decides marchar y es lo que la gente hace. ¿Y este tipo de decisiones, cómo conseguimos revertirlas para reconstruir la confianza y el compromiso? ¿Cuesta mucho después de haberse equivocado de esta manera, recuperar esa confianza? Bueno, yo me marché. Yo era el director general y dimití. Yo creo que cuando alguien quiere aprender, nadie le puede parar. Y cuando alguien no quiere aprender, nadie le puede ayudar. Y cuando un CEO, un empresario, un ejecutivo no quiere aprender, es muy difícil que tú puedas cambiar esa situación. Yo cada vez que me entra a un proyecto de mentoring con un CEO, mantengo algunas conversaciones con él o con ella y trato de ver hasta qué punto realmente existe una voluntad de cambio. Porque aquí se da otra paradoja. A la mayoría de los mentores y coach, incluso los formadores, se nos contrata con la esperanza de que cambiemos a los demás. Cámbiame a los Gen Z que no entienden de compromiso. Cámbiame a mi equipo de N1s que me llevan la contraria todo el tiempo y yo les estoy diciendo que hay que ir por aquí y me están diciendo que quieren ir por allá. Entonces, esto es justo al revés. O sea, cuando realmente tú consideras, porque si has llamado a un mentor o un coach o un formador con determinada experiencia, es porque existe una necesidad. Pero cuando tú consideras permanentemente que son los demás los que tienen la necesidad de cambio y adaptación, menos tú, ese sesgo es tan poderoso y tan difícil de concienciar, de llevar a la superficie, que generalmente es trabajo estéril. Entonces a mí no me gusta ni hacerle perder el tiempo ni el dinero a mis clientes, ni perderlo yo. Y generalmente declino ese tipo de proyectos. Te diré, por otra parte, que son muy escasos los
perfiles ejecutivos y empresariales, de empresarios o emprendedores, con la suficiente inteligencia emocional como para admitir que son ellos los que tienen que empezar a mirarse al espejo, reconocer sus debilidades, reconocer sus fortalezas, porque tienen muchas, y dejarse aconsejar, guiar. Para liderar, primero te tienes que dejar liderar. Es como bailar tango. Hacen falta dos, y en algún momento, en algún pasaje del arte del tango, lidera al hombre y en algún otro lidera a la mujer. Y solo las parejas que entienden que el liderazgo es guiar y dejarse guiar son capaces de llevar sus compañías a otro nivel. No son muchos, por desgracia. Hemos fijado un poco un diagnóstico y estás ya entrando en liderazgo. ¿Cuál es el rol del líder en este caso? Es una pregunta que se ha formulado, yo creo que la humanidad a lo largo de toda nuestra existencia, porque el liderazgo no deja de ser una solución a un problema de la humanidad, que es la necesidad de protección. Ese cerebro humano que pues, tiene esa prioridad de supervivencia es común a todos los humanos, pero no todos los humanos tienen las mismas probabilidades de sobrevivir, ¿no? No tienen las mismas garantías de supervivencia, sobre todo porque en los tiempos remotos no todos tenían la misma fortaleza física o el mismo coraje, valentía, etc. Y en los tiempos actuales no todos tienen los mismos recursos económicos o acceso a la educación. Por diferentes razones, siempre hay un grupo de la población que necesita la figura del líder, porque el líder es el que les ofrece garantías de supervivencia. Hoy en día, la gente de los líderes básicamente espera tres cosas. La primera es un poco de inspiración, porque vivimos en un mundo bastante gris, bastante amenazante, muy complejo. Yo, fíjate que no me gusta decir que el mundo es incierto. Yo creo que el mundo era mucho más incierto ayer de lo que lo es hoy o mañana, porque cada vez tenemos más herramientas para trabajar y convertir incertidumbre en certeza. Pero lo que sí que es el mundo es cada vez más complejo. Indiscutiblemente, cada vez tenemos más pelotitas en el aire. Y los malabares son más arriesgados, ¿no? Porque liderar antes era básicamente dirigir. Cadenas de producción en la era industrial o incluso previo a la era industrial, en los conflictos bélicos que ha vivido la humanidad a lo largo de toda esa historia, las luchas de poder, tú eres soldado, haces esto porque yo te lo mando y poco más, ¿no? Y luego, como mucho, te daré una medalla si es que te la has jugado mucho por mí. Hoy no. Hoy del líder se espera que inspire, se espera que guíe, se espera que empatice. Estamos delante de un liderazgo muy de habilidad social, de construcción de relación y sobre todo de construcción de esos anclajes mentales que, reitero, te permiten dormir por la noche. Porque cada vez hay más cosas que nos quitan el sueño. Conflictos bélicos, crisis económicas recurrentes de las que ya no salimos. Salimos de una y apenas has tomado la primera bocanada de aire y ya te viene la siguiente ola de crisis que lo cubre todo, ¿no? Entonces, liderar para mí son tres cosas. Una, inspirar. Dos, hacer que la gente duerma tranquila por la noche. Tres, hacer que la vida de las personas mejore gracias a tu existencia. Van de la mano. Es como un círculo virtuoso que se va retroalimentando. No es un lineal. No es un hito y después el otro hito y después el otro hito. No, esto forma parte de un todo. Cuando tú eres capaz de, con tus palabras, con tu visión del futuro, inspirar esa confianza, transmitir esa pasión, ese entusiasmo, que hace que la gente se vaya a dormir por la noche y se levante al día siguiente sabiendo que es posible un mundo mejor, se enganchan a ti, pero que no hay un enganche más fuerte que ese, porque es conexión emocional. Queremos líderes que representen las causas en las que creemos. Liderar, por resumirlo en un solo concepto, liderar en definitiva es convertirte en el adalid de las causas ajenas. Si pensamos en un gran icono del liderazgo contemporáneo, los grandes iconos, por decirlo de alguna forma, pues Obama en su momento, ¿no? Al inicio de este siglo, previamente Martin Luther King Jr., ¿no? En la década de los 50, 60, defendiendo los derechos civiles de los afroamericanos. Esta gente
tenían millones de seguidores y por aquellas no habían redes sociales ni... Bueno, con Obama sí, pero con Mandelas y Gandhis y Santa Teresas de Calcuta, todo este tipo de personajes tan queridos y tan seguidos, la gente les seguía porque eran esos iconos que reflejan la imagen de un mundo mejor y que además generosamente y desde la humildad encabezan esas luchas, ¿no? Exponiéndose a que les critiquen, a que les ataquen, a que, en fin... Eso es el liderazgo y no ha cambiado mucho, no ha cambiado tanto. Sí que ha cambiado en los últimos, después de la tercera revolución industrial hacia aquí. Antes de eso era un liderazgo más de la fuerza, la imposición y la voluntad del amo. Y bueno, pues ahora por suerte cada vez el mundo progresa más, la gente tiene más conocimiento, es más consciente de cómo impactan determinados aspectos como pues la pobreza o la hambruna, el cambio climático, al conjunto de la sociedad y del planeta. Entonces quieren personas que entiendan esos problemas y que los defiendan en aquello por lo que creen, ¿no? ¿Y eso cómo lo llevamos al mundo de la empresa? Porque si hablamos de estos líderes que están tan elevados, a lo mejor tenemos una cierta distancia, ¿no? Si hablamos de líderes más cercanos, estos líderes que a veces caen en trampas como el excesivo control, ¿no? ¿Cómo lo podemos llevar ese liderazgo a algo más aterrizado? Mira, yo me gusta que hagas ese apunte porque fíjate que voy a introducir un matiz reflexivo y con el ánimo de, a los que nos estén viendo, moverle un poco los cimientos mentales, ¿vale? Yo te puedo decir que la gente no está en contra del control. El control es necesario para que las sociedades funcionen y las empresas funcionen. Y de hecho, lo que a la gente le molesta no es el control por el control, sino el excesivo control basado en la desconfianza. Es decir, que a mí mi empresa me pida el ticket de la comida para justificar el gasto, pues algo obvio, porque hay un concepto y un contexto administrativo contable que requiere de ese documento para que otro compañero pueda registrar y no meternos en un lío legal, ¿no? Pero fíjate que si yo te pongo este ejemplo y te lo explico, el ticket lo necesito no porque no me crea que has comido por 15 euros, sino porque desde el punto de vista contable, si no tenemos este ticket, hay un perjuicio económico. Y si al final del año somos 1000 tíos y tías aquí y nadie trae los tickets, es que todo eso no nos lo desgravamos y eso va a la última línea del pérdidas y ganancias, Dani. Y si eso va a la última línea, a ver, este año, es que esos son los bonos. Entonces, por favor, trate los tickets porque al final del año los bonos están directamente relacionados con los tickets. Ya tienes la causa. La causa son los bonos. Me has convencido. Obvio. Tú dices, no, claro, es que tiene todo el sentido. Ahora, si tú dices, tú me vas a fichar a las 8 de la mañana, me vas a traer todos los tickets de gasolina o tal, porque estoy hasta las narices aquí de que todo el mundo coma donde quiere, cuando quiere, y estamos continuamente gastando un dinero que no tenemos. Fíjate cómo cambia la peli, ¿no? Entonces, la gente no está en contra del control. La gente no está en contra del cambio. Es una falacia decir que la gente está en contra del control o del cambio de forma natural. La gente está en contra de aquello que no entiende. Entonces, la labor del líder es hacer comprender a las personas qué hay detrás del mecanismo de control. Y el problema se genera cuando lo que hay detrás es tu propia desconfianza y no puedes someter a escrutinio público el argumento del por qué has tomado una decisión. Mientras tus decisiones estén sustentadas en el sentido común y en una lógica que apunta a un beneficio colectivo, todo el mundo va a aceptar que controles. Mientras tus decisiones no estén sustentadas más que en esa incapacidad de creer que las personas pueden operar desde la autonomía y la flexibilidad y van a ser igual o más productivos, entonces te vas a meter en esos jardines en los que cuando te dicen ¿por qué no me dejas contratarme los vuelos a mí mismo, ¿no? Y no tener que esperar tu aprobación. No, porque igual te compras un billete de business class. Claro, hombre, no te vas a dar cuenta que me lo he comprado, ¿no? Entonces, yo lanzo un doble reto. A esos empresarios y ejecutivos que nos estén escuchando, les planteo la siguiente reflexión. Cada vez que implantes un mecanismo de control, resuelve el siguiente dilema. ¿Es porque no me fío de mi gente? ¿O es porque hay un argumento legal o de propósito que exige que este mecanismo exista? Si el que nos está escuchando es un profesional,
la reflexión que le planteo es, ¿estoy en contra de los mecanismos de control o estoy en contra de no entender por qué me quieren controlar? Ambos se darán cuenta, si se plantean esta pregunta, de por qué en muchas organizaciones el control es excesivo. En mi experiencia, en la mayoría, por desgracia, es porque no nos fiamos de las personas. Y la última reflexión es, si no te fías de la gente que conforma tu empresa, ¿cómo esperas que se fíen tus clientes de ellos? ¿Cómo confías el futuro de tu organización a personas en las que tú no confías? Esta, para mí, es una reflexión esencial que muchos empresarios se deberían hacer. ¿Cómo hace ese líder controlador para cambiar de rumbo? Ese líder excesivamente controlador, como tú dices, para cambiar de rumbo. Desarrollando confianza, pero de nuevo es lo mismo que decía en la cita anterior, ¿no? Si no quieres aprender, nadie te puede ayudar. Si no confías en las personas, aquí estamos hablando de ayuda en el campo de la psicología. Deberías acudir a un profesional porque el no confiar genera sufrimiento. Es más, el no confiar, desde el punto de vista de la neurobiología, inflama el cerebro y nos mantiene segregando cortisol y adrenalina permanentemente, en dosis excesivas que inflaman los órganos y generan toxicidad orgánica. Entonces, además de esto, es que cuando la amígdala está inflamada, cuando la amígdala está activa, el neurocórtex no puede trabajar, porque no pueden trabajar de forma simultánea. Para que el neurocórtex, la parte racional del cerebro, opere y podamos analizar, tomar mejores decisiones, pues minimizar sesgos, aplicar el pensamiento crítico, la amígdala tiene que estar desinflamada. Desinflamada significa que no esté experimentando la emoción miedo, la emoción angustia, que no esté sometida al estrés. Entonces, esto es esencial para tomar mejores decisiones. Pero, claro, hay muchos ejecutivos que no son conscientes de que podrían tomar mejores decisiones porque las decisiones que han tomado hasta hoy les han llevado hasta un lugar de mediocridad, pero en el que son capaces de sobrevivir. Dice Jim Collins en su libro From Good to Great, de lo bueno a lo excelente, que no hay más empresas excelentes porque ya hay suficientes empresas que lo hacen más o menos, ¿no? Entonces, en el momento en que lo haces más o menos, ahí te quedas. Respondiendo a tu pregunta, es muy difícil cambiar cuando no quieres cambiar. Es muy difícil cambiar cuando no ves una razón esencial para hacerlo. Y esto necesitas de ayuda externa. Si es desconfianza, necesitas trabajar desde el plano psicológico con profesionales. Si es simplemente una mínima sospecha, pues seguramente con contrastar, con poner a prueba a la gente. Es típico que tienes a alguien en casa ayudándote. Y yo en Chile, que viví 4 años, había mucho servicio doméstico, muchas nanas, ¿no? Y había muchas familias chilenas que decían, es que de las nanas no te puedes fiar. Y yo le decía, ¿y por qué no te puedes fiar? No, porque te roban. ¿Pero te han robado algo? No, hasta la fecha no. Pero entonces, ¿cómo sabes que te roban? Vamos a hacer una prueba. Déjale un billete de 1.000 pesos ahí o de 1.000.000 de pesos ahí y a ver qué pasa con el billete. Porque por defecto las nanas no roban, ¿no? Habrá nanas que roban, pero habrá nanas que no. Haz la prueba y si te roba, entonces automáticamente esa persona tiene que salir de tu vida, de tu casa, ¿no? Porque ¿qué sentido tiene tener a gente en la que no puedes confiar y asignarles tareas que además son críticas para tu casa, para tu empresa, etcétera? Y estos líderes que hacen este viaje, este proceso y consiguen cambiar ese rol controlador, ¿qué efectos provocan en sus equipos? O sea, ¿qué cosas cambian en las personas cuando el líder cambia? Yo conozco pocos que hayan cambiado eso, ¿eh? O sea, quiero decir que esto es algo bastante raro. Si hay, que alguno hay, son raras avis y generalmente el originador, el gatillador de ese cambio de mentalidad ha sido que sus resultados han sido tan catastróficos y se han visto tan afectados o impactados en términos económicos que alguien de su entorno de seguridad les ha dicho o cambias o no te dediques a tener empresas porque por aquí no vas bien, ¿no? Entonces tenemos managers muchas veces que no son líderes. Obviamente. Bueno, muchas veces no, la mayoría de veces diría que hay muy buenos gestores y muy pocos líderes. Y es que son dos cuestiones diferentes. Y voy a aprovechar para hacer un matiz que hago en todas las entrevistas, en todas las oportunidades que tengo. Es que yo combato enérgicamente esa falsa dicotomía de jefe malo, líder bueno. No, mire usted, jefe es jefe. Y jefe es una función del sistema de gestión que los clásicos del management, Drucker, Warren Bennis, Douglas McGregor, etc.,
definen como 5 cosas. Asignar recursos a un proyecto, asignar tareas a esos recursos para que sean productivos, supervisar que las tareas se realizan según lo estipulado, según lo pactado o lo descrito en los procesos, medir los outputs de esos procesos y corregir cuando los outputs no se parecen a los objetivos que habíamos marcado. Esas son las 5 tareas que hace un jefe. Y se pueden hacer bien o se pueden hacer mal. Eso se llama gestionar. Se llama administración, gestión de empresas, management, como quieras. Y ahora, tú puedes ser un excelente gestor y un pésimo líder. Porque liderar es guiar, inspirar, es contagiar de pasión y entusiasmo, es dar la mano y crear oportunidades para que otros crezcan. Entonces, se puede ser un excelente gestor y un pésimo líder. Se puede ser un excelente líder y manejar toda la narrativa del liderazgo y las habilidades sociales y esa capacidad, esa inteligencia emocional y todo lo que tú quieras, y ser un pésimo gestor. Que arruines empresas, pero una detrás de otra. ¿Y no le estamos pidiendo demasiado a esos líderes? Bueno, es que el mundo cada vez es más exigente, ¿no? Hemos construido un mundo para el que no estamos preparados. Hemos construido un mundo para el que el cerebro humano está absolutamente incapacitado. Por eso se distrae con toda la dopamina que puede encontrar. Y por eso las grandes corporaciones nos intoxican con dopamina todo el tiempo para conseguir nuestra atención y a través de esa atención el dinero que le cobran a los que requieren de nuestra atención para vendernos cosas. Esa es la fórmula mágica hoy en día. Entonces, el cerebro humano busca evadirse, eludir las responsabilidades, escapar de la triste realidad en la que la mayoría de nosotros vive por diferentes razones, porque tenemos demasiadas cosas de las que preocuparnos, ¿no? Yo intento practicar el minimalismo. De hecho, estoy trabajando en un proyecto personal que es que mi vida quepa en 3 maletas y estoy desapegándome de muchas cosas y trabajando mucho desde en el budismo. Soy neófito absolutamente, acabo de empezar, pero bueno, soy como persona con inquietudes, pues nunca es tarde para aprender cosas nuevas. Y el budismo dice que la vida está llena de dolor por diferentes razones. Un dolor es natural, que tiene que ver con la enfermedad y el deterioro del cuerpo, ¿no? Y todos vamos a llegar a esos dolores. Y luego está el dolor espiritual, que es el que está relacionado con la manera en la que nos educan y con esa mentalidad ególatra y egoísta en la que hemos crecido en el mundo occidental principalmente, que tiene que ver con 2 cosas, con el apego a personas y el apego a cosas. Entonces, ese dolor que tiene que ver con el me siento apegado a otros y si otros no me validan, yo no me quiero lo suficiente, o si no tengo estas posesiones, no me van a querer lo suficiente, ese dolor es gestionable perfectamente. Incluso el de la enfermedad es gestionable. Pero ese dolor se gestiona a través del desapego, de la inteligencia emocional que te hace saber que no eres lo que posees ni eres lo que otros piensan de ti, eres lo que tú piensas de ti, eres lo que tú consideras que debes ser, ¿no? Y más allá de posesiones materiales o económicas. Claro, tú me preguntabas si no sabemos liderar o si los mandos intermedios no saben liderar. No los mandos intermedios, no sabemos casi ninguno de nosotros. Los que lucubramos y dedicamos tiempo a reflexionar y a pensar y a filosofar acerca del liderazgo, también somos muy torpes a veces liderando. Porque el liderazgo, nadie te enseña a liderar. No hay escuelas de liderazgo, hay escuelas de management. Son una cosa diferente, como ya hemos visto. Me gusta usar una analogía y es que el management es el volante del coche y el líder es el GPS. Claro, tú puedes conducir sin GPS. Tú no puedes conducir sin volante. Por eso la mayoría de organizaciones se conducen con volantes, pero sin GPS. Y cuando vienen curvas, cuando vienen situaciones de incertidumbre, cuando no conocemos la carretera, qué es lo que viene detrás, porque las condiciones climatológicas cambian de repente y son pues complejas, necesitamos un GPS, pero si no lo llevas, pues las probabilidades de que te des un golpe son mayores, ¿no? Y es ahí donde yo creo que todos tenemos mucho que aprender. Las organizaciones que tienen la voluntad de hacerlo, pues están incorporando estos programas de liderazgo más humanista que tienen que ver con el desarrollo de habilidades que no poseemos de forma innata y que nadie nos ha enseñado. Te he oído también desacralizar un poco el liderazgo desde el punto de vista de que a veces parece que no permitamos vulnerabilidades en el liderazgo, ¿no? Claro. No, es que parece que
el líder tiene que saberlo todo, tiene que tener respuestas a todas las preguntas. O sea, hicimos un decálogo en el 1750, en la primera revolución industrial, de lo que era un buen jefe, pero claro, la sociedad ha cambiado en estos 250 o 280 años, ha cambiado y básicamente los seres humanos hemos evolucionado de manera drástica, mucho más de lo que lo habíamos hecho en los 5.000, 6.000 años precedentes, ya no te digo en los 200.000 desde que nos pusimos en dos patitas, ¿no? Entonces, hoy en día la gente quiere otras cosas y no hemos desarrollado los modelos. El mundo ha evolucionado más rápido de lo que nosotros hemos desarrollado los modelos de gestión y de liderazgo. Es claro que los líderes pueden ser vulnerables y cada vez la sociedad entiende más y acepta más que te puedas equivocar y que no tengas respuestas para todo. Es que el líder lo que tiene que hacer es rodearse de talentos complementarios, de gente que le aporte respuestas o que se atreva a responder a las preguntas para las que nadie tiene respuesta. Y aunque la respuesta inicial no sea la mejor, pues bueno, ya iremos puliendo las aristas de ese diamante, ¿no? Y esto es algo que todavía nos tenemos que acostumbrar. Llevamos muy poco tiempo en la era del conocimiento, en esa etapa en la que todo el mundo tiene opinión. Y todos tenemos que aprender, porque fíjate, al hilo de esto de que todo el mundo puede tener opinión hoy en las redes sociales, ¿no? Y creo que hemos adquirido el derecho y hemos abrazado el derecho a tener opinión, pero no la responsabilidad de estar informados para opinar, ¿no? Bueno, pues a veces opinamos de lo que es liderar y de lo que es gestionar y no hemos liderado ni la fila del supermercado, ¿no? Entonces esto es algo que yo, de alguna manera, también intento romper una lanza por todo el mundo y ser, en la medida de mis posibilidades, como ser humano muy sesgado que soy, intentar ver todas las aristas, todos los prismas y no escuchar una sola voz, porque ahí es cuando el efecto endogamia te lo oculta todo, ¿no? A veces nos es más fácil identificar lo que falla que lo que funciona. Y hay conceptos que me han encantado de tu libro, como por ejemplo el de los asesinos de liderazgo. ¿Puedes desarrollar un poco? Sí. Estos, bueno, los sesgos, ¿no? Los sesgos inconscientes, que son, yo los llamo, a mí me gusta utilizar terminología que sea muy visual, ¿no? Y el término asesino, además de visual, genera cierta incomodidad en algunas personas, ¿no? Y eso también me gusta generar incomodidad mental. Creo que si no hay debate, no hay aprendizaje. Siempre debate respetuoso, debate consciente, debate informado, ¿no? Pero sí, los asesinos del liderazgo pues son ese sesgo de autoconfirmación que te hace creer que porque tuviste 4 éxitos en el pasado eres un fenómeno, ¿no? Conduce con cuidado, yo nunca he tenido un accidente. Bueno, pues Michael Schumacher, mira qué hostia se pegó esquiando, ¿no? Y el tío era un crack, pero era un crack en lo suyo y aún así no estaba exento de darse golpes, ¿no? Luego está el sesgo de rebaño, el sesgo de endogrupo, ¿no? Pues ese típico sesgo de no, aquí todos opinamos igual. Y dices, bueno, vamos a ver si es verdad que todos opináis igual. Y de repente descubres que no. Ese sesgo de endogrupo que deriva en esos sesgos de falso consenso, sesgos de autocomplacencia, sesgos de la navaja de Occam, que es que vamos a la solución más fácil de implantar y no a la mejor, o no la mejor para todos, o ese sesgo de coste hundido que afecta a muchas organizaciones, que es como ya llevamos años invirtiendo en esto, pues ahora no vamos a deshacer esa inversión, ¿no? Recuerdo un vuelo que hice a Estados Unidos con un vicepresidente de negocio de una gran compañía telefónica anglosajona y volábamos de Londres a Washington y me estaba contando, esto era el año 2014, me estaba contando que seguían invirtiendo en tecnología SMS porque lo del WhatsApp eso no iba a durar. WhatsApp llevaba ya 7 años en ese momento. Bueno, puedes decir 7 años todavía es una startup, como aquel que dice. Pero ese tipo de visionarios son peligrosos porque no son visionarios. Simplemente ellos lideran un proyecto, una iniciativa que han defendido y de repente pues se sienten en la obligación de no poder desdecirse. Como yo, que he promovido la tecnología SMS y que he solicitado al Consejo de Administración cientos de millones de dólares para poner repetidores y software para gestionar mensajes de texto, ahora voy a decir que me equivoqué, ¿no?
Y esto es algo que, de nuevo, muy pocos seres humanos tenemos la capacidad de hacer porque no somos conscientes de esos sesgos. Prueba de ello es que Daniel Kahneman, cuando los identificó con su colega Tversky, Amos Tversky, en los años 50 del siglo pasado, Daniel Kahneman, aprovecho para la mención, que a título póstumo es un señor que nos ha cambiado la vida, ¿no? Un psicólogo clínico con una capacidad de entender por qué nos comportamos los seres humanos como lo hacemos maravillosa, y que fue premio Nobel en 2002 gracias a esto que estamos hablando, entre otras cosas, al descubrimiento de casi 200 sesgos. Y fíjate, 200 sesgos que nadie hasta entonces, hasta hace apenas 70 años, sabía que existían y que están marcando y tiñendo nuestras decisiones permanentemente, ¿no? Es muy difícil reconocer los sesgos porque es doloroso, el cerebro no le gusta autocondenarse, y es muy difícil no solo identificarlos, sino corregirlos. Así que en el libro hablamos de esto y sobre todo de cómo afecta a aquellos que tienen posiciones de responsabilidad, porque les afecta notablemente. ¿Sí? Estos líderes, a veces has comentado algo que me gustaría que dijeses con tus propias palabras. Deberían tener un tipo de contrato específico. ¿Cómo es el contrato de un líder? ¿Cómo crees tú que debería ser? Sí, el contrato de un líder debería ser el único contrato temporal de toda la empresa. Todo el mundo tendría que ser fijo, menos el CEO o la CEO. Porque además... De obra y servicio. Claro, por obra y servicio. Es que es... a ver, en primer lugar, ya es así su contrato de alguna forma. Porque cuando una empresa va mal y se queda sin titulares, sobre todo las multinacionales, ¿no? Y esto todos los que han trabajado en grandes multinacionales lo saben. Al CEO se le corta la cabeza cada 3 o 5 años, porque es el mejor titular para generar confianza de nuevo, ¿no? No, mira, este no ha sabido ejecutar la estrategia, pero ahora vamos a traer a otro que sí, ¿no? Y ahí pues van rotando, y yo que he vivido 20 años en multinacionales y tengo muchos clientes que son empresas multinacionales, ves que no, acabamos de traer al nuevo CEO que quiere implantar un nuevo modelo de liderazgo y cultura, entonces empiezan a generar titulares para recobrar la confianza de los mercados y poco más. Entonces es una posición que dura muy poco, porque las estrategias están diseñadas para fallar. O sea, están condenadas a fallar. Dice la Universidad de Harvard que el 82% de las estrategias fallan porque los que las diseñan tienen muy poca idea de lo que ocurre en el negocio. Y es una verdad universal. Se encierran en un resort un fin de semana, se ponen a elucubrar y no, pues ahora vamos a digitalizarlo todo. ¿Por qué? Porque lo han leído en algún Business Insider o en algún Harvard Business Review, que ahora toca eso, ¿no? Y el mundo corporativo se mueve por tendencias, por modas, y la verdad es que hay muy poca gente que tenga la clarividencia para saber qué viene después. Hay muy pocos visionarios de verdad. Y esto pues hace que los CEOs sean una figura de obra o servicio. Es decir, ¿qué es lo que queremos conseguir ahora? Pues ahora queremos rehumanizar la organización. Pues tráigame usted a un CEO que vaya a cumplir con esta función. Y yo, de hecho, me peleo con muchos consejos de administración y con muchos CODIRs porque me dicen, ahora el nuevo CEO ahora este sí cree realmente en la humanización. Digo, dame su currículum, dame su perfil de LinkedIn. Entonces lo miro y pone CFO, no sé dónde, CFO, no sé dónde, CFO, no sé dónde, CFO, no sé dónde. Digo, lo tiene clarinete la humanización. Sí, sobre todo la humanización. Entonces, te recojo ese guante. Rehumanizar las organizaciones. Me parece espectacular. Vamos a subir desde donde estábamos, que eran los líderes, y vamos a llevarlo hasta arriba, hasta la organización. Teniendo en cuenta que necesitamos productividad, eficiencia, que necesitamos rendimiento económico. ¿Cómo podemos rehumanizar las organizaciones manteniendo esa parte de productividad? ¿Se puede rehumanizar la productividad, por ejemplo? sí, por supuesto. Sí, porque estamos viendo productividad con un calidoscopio que tiene las 5 o 6 aristas predefinidas. Productividad son otras muchas cosas. De hecho, las empresas más rentables del mundo hoy en día lo que tienen es talento, tienen capacidad intelectual suficiente y tienen capacidad emocional suficiente como para enganchar a sus clientes. Los procesos de Netflix están absolutamente humanizados porque están entendiendo cómo funciona la mente humana y
consiguiendo que ese humano se sienta que Netflix le cuida porque le ahorra tiempo a la hora de elegir una peli, porque le conoce. La sensación de me conoce es una sensación humana. Si tú dijeras, si a ti, por mucho que nos lo repiten en artículos, no, es un algoritmo que detecta no sé qué. No. Tú la sensación que tienes es que se llame algoritmo, se llame Manolito. Te conoce, te entiende. Te entiende tus gustos, mira lo que me recomienda ahora, qué guay, no sé qué, tal, y modifica tu conducta. Entonces hay un componente de humanidad en ese rediseño y reingeniería de procesos. Otra cosa es que haya un elemento automatizado, una IA, simulando esa conducta humana. Claro, aquí estamos hablando de dos cosas. Cuando Netflix se cae, tú no quieres que otro algoritmo te trate. Entonces, tú lo que quieres es que haya un humano que te diga cuándo va a volver, o que te diga le vamos a abonar la mensualidad, o que te diga tal. Entonces, yo creo que hay como dos grandes situaciones. Una es el replicar la conducta humana, que esto cada vez lo hace mejor la tecnología, y automatiza, acelera el proceso, mejora la productividad gracias a esa tecnología, a esa eficiencia. Y luego está el disgusto, el desaliento, el desgaste emocional que tiene las incidencias, las cosas que salen mal, los procesos que no funcionan. Cuando, por ejemplo, el algoritmo nos recomienda una película que no nos gusta, entonces culpamos a la IA. Pero es ahí cuando, si apareciera la figura del humano o alguien que nos entendiese, que nos explicase, tal, entonces multiplicaríamos el valor de la solución. A los humanos nos gusta la combinación de tecnología para acelerar el delivery, pero empatía a la hora de gestionar la incidencia, el evento crítico. Cuando tú consigues esas dos cosas, entonces multiplicas esa productividad, esa rentabilidad. Cuando eliminas una de las dos situaciones, procura que la tecnología no falle nunca, porque en el momento en que falle, el cliente te va a percibir como una mala solución. Y ahí es cuando pones en riesgo todo lo construido previamente. Voy a hacer un ejemplo muy claro. Yo tenía un proveedor, una agencia de soporte informático, con la que externalizamos la gestión de actualizaciones de software, del ERP, etcétera, etcétera. Entonces el propietario era una compañía que tenía 5 personas en Customer Service. Y nosotros, que éramos un buen cliente, porque recurríamos a ellos con frecuencia, conocíamos a cada uno de los 5 agentes de Customer Service por su nombre de pila, si estaba casado o casada, si tenía novio o novia, si le gustaba el windsurf o le gustaba el pádel, todo. Y de repente un día este chico tuvo la brillante idea de sustituir todo el equipo de Customer Service por una máquina y un software de ticketing que llamabas por teléfono y un bot te atendía. Bueno, al mes y medio teníamos otra agencia de servicio informático, con lo doloroso que es migrar un proveedor de esas características. Mes y medio tardamos porque mi equipo decía, es infumable, yo no puedo llamar a esta gente. Lo hablé con él y me dijo, Jordi, pero ¿sabes qué pasa? Que aunque perdamos clientes, he mejorado en rentabilidad. Le dije, ¿sabes cuánto te va a durar esa rentabilidad? Te va a durar menos de un año. Al año cerró la empresa. Aproximadamente duró un año el modelito. Entonces, hay que tener mucho ojo porque si tus procesos son característicamente susceptibles de producir errores y eliminas la empatía, el trato cercano y la aparición de la figura humana cuando es necesario, que es cuando las cosas van mal, estás poniendo en riesgo el conjunto del negocio e incluso el modelo. Has hablado de desgaste emocional, has hablado de empatía, que son, digamos, términos que están muy en boga hoy en día, ¿no? Y también tenemos mucha gente desgastada, mucha gente quemada. Sí. Cuando hablas de productividad, ¿cómo destruye el burnout, por ejemplo, la productividad? No, lo destruye absolutamente porque, de hecho, no hay nada que deteriore más la productividad de una persona y su capacidad para contribuir a una organización o un modelo de negocio que la desconexión. Y el burnout, según la doctora Cristina Maslach, tiene 3 niveles. El primero es el que te desconectas de la tarea. Es ese momento en el que lo que haces deja de gustarte o te agobia. Tienes tanta carga de trabajo, tantas tareas que hacer,
tan pocos recursos para hacerlo que empiezas a decir, uff, qué mal rollo ir a trabajar mañana, ¿no? Qué angustia. Desconexión de la tarea, primer nivel de burnout. Ahí todavía es reconciliable o reconducible el empleado. Si le quitamos carga de trabajo, si empatizamos con la situación, si le mostramos afecto, le reconocemos por lo que ha venido haciendo hasta ahora, seguramente ese burnout va a ser cortito. Y con un mes de vacaciones y cambio de rol o reducción de carga de trabajo se puede gestionar. Nivel 2 de burnout, estamos hablando de que me desconecto de mis compañeros. Ya no solo no me gusta el trabajo, es que no me gusta la gente con la que trabajo. Es que no encuentro apoyo por parte de nadie, es que mi jefe no me entiende, es que le da igual que yo esté sufriendo. Entonces se rompe la conexión emocional y a partir de ahí ese sentido de pertenencia desaparece radicalmente. Esos burnouts, ya la mayoría de ellos son irreconciliables. No se curan ni pagándole las clases de yoga, ni poniendo fruta gratis, ni con futbolines, ni con fines de semana largos, ni con actividades de team building. No, olvídate. Eso requiere atención médica, ayuda de un psicólogo, de un profesional de la psicología y sobre todo un periodo de convalecencia largo. Muchos de ellos nunca más vuelven, se toman una baja por depresión, y digo mal, le dan una baja por depresión. Pido disculpas por esa expresión porque no es correcta. Nadie se toma la baja. Los médicos te dan la baja cuando creen que la necesitas. Hecho ese matiz, nivel 3 de burnout, desconexión de ti mismo. Soy un inútil, el culpable soy yo, no sirvo para trabajar, no encajo en ningún trabajo, solamente porque a lo mejor has pasado por 3 o 4 corporaciones que no han construido un entorno saludable y que te han terminado por pasar factura, ¿no? Esas sobrecargas de trabajo, incluso explotaciones que se dan. Entonces, esos 3 niveles, en diferentes grados, impactan primero a la capacidad de esa persona de enfocarse en lo que está haciendo, a su sentido de significado de lo que está haciendo, por tanto a su compromiso, y cuando el compromiso se diluye, la productividad se merma. Así que por ahí va. ¿Y cómo lo medimos eso? O sea, ¿hay métricas que me permitan medir si voy bien o no voy bien en estos términos? Si estoy haciendo que la gente, digamos, que esté alineada, que sienta que contribuye a la causa justa, o en cambio, en el otro lado, que esté quemada. ¿Qué métricas podemos utilizar? Bueno, hay muchas, están las típicas y más básicas encuestas de clima que te van a... Si el entorno es muy psicológicamente inseguro, te van a mentir mucho esas encuestas, van a ser muy mentirosas, porque la gente por miedo a represalias o por la propia... A veces... Aunque sean anónimas. Sí, aunque sean anónimas, porque el anonimato en esas encuestas es una falacia. O sea, es cultura del miedo directamente. Claro, a ver, anónimo, cuando las respondes por equipos y las recoge tu jefe y le dice Recursos Humanos, oye, en tu equipo ha salido 2 entre 30 y 45 años que han dicho que somos 5 y 2 de 30 a 45. A ver, la gente no se la quiere jugar. El que más y el que menos tiene niños, tiene hipotecas, tiene coches, quiere irse de vacaciones, y una encuesta de clima no debería poner en riesgo todo esto, pero en muchos casos lo pone. Hay empresas en las que después de una encuesta de clima que ha salido mal, se busca a los culpables. Dicho esto, por ejemplo, hay una herramienta fantástica, ya que he mencionado a la doctora Cristina Maslach, que es la mayor referente en el campo del burnout y uno de ellos en el campo de la seguridad psicológica en las organizaciones. Es profesora directora de la Cátedra de Psicología de Stanford. Ella tiene una herramienta que la inventó hace unos años que se llama el Maslach Burnout Inventory, que es una herramienta que tiene 22 preguntas muy concretas que identifican rápidamente qué nivel de burnout, 1, 2 o 3, tiene cada persona que pasa ese test. Y el test se hace fuera de la organización, se hace en una clínica, en un gabinete psicológico, y sí que es absolutamente confidencial, no se recaba ni un solo dato de los participantes. Y esos informes los entrega la clínica que los ejecuta o el psicólogo que los ejecuta. Directamente la interpretación de los informes se le da al comité de dirección o al consejo de administración, a quien corresponda. Esa es una herramienta muy poderosa que en España todavía es muy poco conocida, pero que en los Estados Unidos
se utiliza con mucha frecuencia en gran corporación y en no tan gran corporación. Sí. ¿Y qué pasos hay que hacer si tenemos culturas del miedo, si tenemos culturas del control? ¿Qué pasos debe hacer la organización para construir cultura de confianza? Lo primero, que los que lideran la organización sean personas confiables y que confían. El liderazgo es dar ejemplo, ¿no? Y la cultura, en definitiva, es el compendio de comportamientos, conductas y artilugios que definen los que tienen la responsabilidad de guiar al conjunto de la organización. Entonces, si ellos son personas poco confiables por incoherentes, porque aplican malas praxis, porque, en fin, pues son incongruentes en su toma de decisiones, pues difícilmente van a generar confianza. Y generalmente las personas que son poco confiables tienden a desconfiar de las personas. Es decir, eso de se cree el ladrón que todos son de su condición, pues es algo que aplica de forma bilateral en estos perfiles. Yo diría de nuevo que si una organización quiere realmente cambiar, lo primero que cambia son las personas que tienen que promover y evangelizar ese cambio. Y los que tienen que evangelizar el cambio son Jesucristo y sus apóstoles. Es decir, a ver, el cristianismo no se propagó por el mundo porque llegaron 4 y dijeron ahora está de moda esto, ¿no? Había un señor que creía en esa doctrina, que sobre todo la promovía a través del ejemplo, Jesucristo, y luego sus apóstoles, ¿no? Que eran gente que creía en esa misma doctrina y que además la evangelizaba y la llevaba a lo largo y ancho de sus sociedades, ¿no? Y en las organizaciones ocurre lo mismo. Para transformar una cultura que, debo decir, que es el objetivo más ambicioso y más improbable al que se puede abrazar una organización, porque las culturas difícilmente cambian salvo que cambie la gente que las ha construido, y cambiar a toda una organización es muy difícil, y cambiar al dueño de una empresa o al consejo de administración, salvo que no ocurra una causa mayor y vayan todos a una reunión en un avión y se estrelle, es muy difícil que eso ocurra, menos de motu propio. Entonces, a mí cuando digo que las organizaciones quieren cambiar su cultura, entiendo lo que quieren decir. Queremos ahora transmitirle al mundo que nos importan un poquito más las personas porque venían importándonos poco y no están saliendo las cosas como esperábamos. Necesitamos lanzar un mensaje de amor y de paz. La gran mayoría de organizaciones quieren transformarse solamente en el papel. Y prueba de ello es que no cambian los elementos clave de la transformación. Y esos elementos tampoco participan del proceso de transformación. Voy a concluir con esto. Lo más típico cuando una organización habla de transformación cultural y cambio de modelo de liderazgo es que han contratado a McKinsey, a Bain, a Price, a Deloitte, a Ernst & Young, a alguna de las grandes. Ha venido un senior project manager o un senior consultant. Les ha contado que ahora lo que está de moda es cuarta y mitad de humanismo. Y han dicho, pues tráeme a todos los humanizadores del planeta y dime por cuánto me sale la fiesta. ¿Vale? Entonces nos contratan a Xavier Marcet, a Jordi Alemany, a Pepito el de los palotes y vamos allí, nos prostituimos, cobramos nuestras facturas con la esperanza, digo, yo hablo en primera persona porque no puedo hablar de mis colegas, pero creo que es así, con la humilde esperanza de que nuestra acción genere un efecto transformador real, sólido, pero la realidad es que en la gran mayoría de casos, para nuestra desgracia y la de las personas que conforman esas organizaciones, es que es maquillaje, es chapa y pintura. Cambian muy pocas cosas, Dani. No te voy a engañar. Para mí algo muy significativo es cómo se gestiona culturalmente el error en una organización u otra, que cambia mucho, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para crear una cultura donde equivocarse no sea un problema, sea una oportunidad de crecimiento? ¿Cómo se hace eso? Pues se hace creando entornos experimentales. Y mira, te voy a dar 2 ejemplos. En Kentucky Fried Chicken se creían realmente el cuento este de que cuando la gente se equivoca y no la castigas por ello, pues aprenden de sus errores y mejoran y maduran y sobre todo se vuelven más comprometidos y tienen un mayor sentido de pertenencia, ¿no? Y dijeron, vamos a ponerlo a prueba. Pero claro, el CEO inicialmente dijo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Porque aquí los errores al final
cuestan dinero. Entonces le dieron varias vueltas y han construido unos entornos de realidad virtual donde a la gente que antes de entrar a trabajar a uno de sus restaurantes la ponen a cocinar platos en una cocina virtual. Entonces, aunque echen a perder el pollo o los fingers o lo que sea, no hay coste económico asociado. Entonces ahí aprenden todos los pasos del proceso, se equivocan, echan a la sartén equivocada el producto equivocado, la cantidad equivocada, tal, y el único coste económico es el de la inversión inicial en construir un entorno de realidad virtual o, como hacen en algunas grandes superficies en Estados Unidos, como Walmart, una realidad aumentada o realidad mixta. Realidad aumentada, que es los pasillos del supermercado, los graban en vídeo y luego ponen retos, dinámicas gamificadas para que los merchandisers, por ejemplo, recuerden y automáticamente coloquen los productos en los lineales en la posición que corresponde. De nuevo, no hay coste asociado porque son entornos virtuales. Te voy a dar otro ejemplo. El Departamento de Bomberos de Santa Mónica. Cada bombero que entra en esa brigada pasa un periodo de formación previo y luego periodos de refresco recurrentes cada X tiempo en una sala donde a través de la tecnología de la realidad mixta se simulan incendios, etc. Los pilotos de aerolíneas hacen horas de simulador. Es decir, todas las organizaciones donde el error humano puede costar mucho dinero o costar vidas, crean entornos de aprendizaje simulado. Porque el humano aprende haciendo, no aprende leyendo. Entonces el error es pensar que a la gente le pagues un cursillo de Excel y que nunca se vaya a equivocar haciendo una fórmula o un sumatorio. No existe correlación directa entre que me des una formación técnica y la posibilidad de que yo cometa un error a la hora de ejecutar un proceso. Entonces tenemos que crear entornos de seguridad psicológica, que son entornos donde se puede simular con bajo coste económico y una alta probabilidad de que a través del learning by doing la gente incorpore esos aprendizajes y lo desarrolle y los convierta en capacidades, en nuevas capacidades. O en hábitos, porque la manera de equivocarte es cuando conviertes un aprendizaje en hábito. ¿Qué ocurre? Que si no inviertes en esos entornos de aprendizaje, es muy improbable que esta situación se dé, ¿no? Me encanta que saques el tema del aprendizaje. Nosotros huimos del concepto de formación, que es como yo formo, tú formas, y nos centramos siempre en el aprendizaje, ¿no? Y por eso te quería hacer una pregunta muy concreta, hablando de reconexión, hablando de rehumanizar las organizaciones. ¿Crees que el aprendizaje vincula? Sí, absolutamente. Absolutamente. De hecho, recordamos, hay 3 tipos de jefes en la vida de una persona. El jefe del que ni te acuerdas y de repente te dices, sí, hombre, cuando trabajaste en no sé dónde, dices, hostia, es verdad, sí, ni me acordaba. El jefe del que prefieres no acordarte o te acuerdas de su familia y el jefe del que nunca te olvidas. Entonces, el jefe del que nunca te olvidas es el jefe que te hizo aprender. Es el jefe que te ayudó a aprender, a crecer. Es el que te expuso, el que te puso en situaciones, pero desde la confianza de, tranquilo, sé que no sabes, pero confío en tu capacidad y si te caes, yo estoy aquí, yo te pongo la red. Esos pasan a tu memoria y forman parte, pues, del anecdotario que todos tenemos, ¿no? De esas personas a las que han dejado un legado, una impronta en nosotros y que en lugar de dejarnos cicatrices, pues nos han dejado, pues, ese buen sabor de boca de, oye, yo tuve una persona que me cuidó y que me ayudó a aprender. El aprendizaje sin duda vincula. Prueba de ello es en las tribus, el vínculo se genera a través del aprendizaje. Yo hablo mucho de liderazgo tribal y el conocimiento de las tribus no se guarda en un disco duro y se le da una copia de seguridad a la siguiente generación. No, los más sabios del lugar pues invierten tiempo en mentorizar, en acompañar, en liderar a los más jóvenes y se juntan ganas con canas, ¿no? Entonces los guerreros más jóvenes que tienen ganas de defender a su tribu porque han nacido ahí, porque sus padres les han inculcado ese sentimiento de pertenencia, sus abuelos, etcétera, pues a través de ese intercambio con los que tienen más canas y recuerdan las batallitas más antiguas del lugar, pues aprenden. Por eso la gente se queda en esas tribus, porque el aprendizaje conlleva desarrollo, el desarrollo conlleva mejora. Somos una mejor versión de nosotros mismos cuanto más aprendemos. Y también por una última razón, que es que
el aprendizaje tiene, desde el punto de vista biológico, el aprendizaje hace que nuestro cerebro, que es plástico, desarrolle nuevas conexiones neuronales. Y eso nos hace segregar toda una serie de sustancias, entre ellas la dopamina, que es la hormona del aprendizaje, porque es la hormona de la recompensa. Y cuando aprendemos cosas nuevas y las hacemos bien, además, construimos confianza y esa confianza nos recompensa emocionalmente y nos hace sentir bien. Así que hay una gran cantidad de razones por las que aprender vincula enormemente. Te voy a robar muchas cosas, pero lo de las ganas con canas, esta para generaciones, para tú, esta te la robo, ¿eh? Muy bien. Hablando de aprendizaje, a veces me da la sensación de que tenemos demasiadas cosas que aprender. Hay tantas opciones, ¿no? Y entramos en una especie del FOMO, ¿no? Del fear of missing out, del quedarnos fuera, ¿no? Tú has desarrollado mucho este FOMO y me hizo mucha gracia cómo lo explicabas. Explícamelo, por favor. Bueno, sí, a ver, el FOMO, yo creo que al final del día es ese miedo, ¿no? que nos inculcan más que el que nosotros tengamos a quedar en el vagón de cola, a no estar a la altura, a no estar en la última foto, en la última historia que contar, a no ser popular. Y en esta sociedad actual pues nos lo meten por los ojos todo el tiempo, ¿no? Yo soy más de HOMO, yo soy más del joy of missing out. Soy más pues mira, a esto no voy a ir, a este sarao no me apunto. O en esta foto prefiero que no me mencionen. Vas muy alineado con ese minimalismo que decías, ¿no? Sí. En este proceso personal que estás viviendo, ¿no? De ser capaz de renunciar, cosa que cuesta mucho, entiendo, ¿no? Sobre todo de desapegarme a ese ego que te exige y te demanda todos los días estar a la altura, ¿no? ¿Y a la altura de quién? Porque yo estoy a la altura siempre, siempre, a la altura de mis expectativas. Otra cosa es que mis expectativas, por la razón que sea, pues estén más altas o más bajas. Y es ahí donde tú puedes hacer el fine-tuning. El FOMO realmente es una mala herramienta de marketing de la que se está abusando, porque al final es perceptible. El cerebro humano tiene muchos gaps que si sabes cómo hackearlos, pues puedes inducir y conducir la voluntad de las personas. Puedes manipular, que no influenciar, puedes manipular. Pero el problema con el FOMO es que algunos abusan tanto de él que produce el efecto contrario. Y al menos cada vez más percibo que hay personas que deciden perdérsela, porque hay demasiadas cosas a las que atender, y ese exceso de eventos, ese exceso de hitos, ese exceso de aspiraciones, en definitiva no te hacen mejor, te hace bastante más infeliz. En cualquiera de los casos, no sé en concreto a qué te referías, si estoy apuntando a... porque Perfecto. Escribí ese artículo del FOMO y el HOMO, pero si soy honesto, que es como me gusta mantener las conversaciones desde esa honestidad, no sé si estoy respondiendo en concreto a lo que buscabas. Sí, sí. Y yo aparte con el FOMO, con este miedo de quedarnos fuera, también pienso que a veces tiene que ver con la propia comunicación, que tenemos un exceso también de interacciones comunicativas, ¿no? Y dentro de las organizaciones, dentro de las empresas, se acostumbra mucho a enfocar la comunicación hacia diferentes cosas que nos hacen que tengamos que estar pendientes de demasiadas cosas, ¿no? Estamos informando, estamos reportando, ¿no? Y muchas veces, volviendo a ese minimalismo, a lo mejor podemos perder la conexión real, podemos perder la esencia, ¿no? Totalmente. Porque, de hecho, es que cuantas más plantas tienes en el jardín, más difícil resulta cuidarlas a todas, regarlas, entender que todas ellas están en la posición que más les favorece para su crecimiento. Hay veces que con todo el amor del mundo, a mí las plantas me gustan, no me apasionan, pero a mi exmujer le fascinan. Y uno de sus hobbies es la jardinería. Y entonces en la casa que compartíamos, donde vive ella todavía, pues tiene un jardín maravilloso. Y este verano pasado yo estaba viajando, pero mantenemos buena relación y estamos en contacto con frecuencia. Y entonces me mandó una foto del jardín para decirme que 3 plantas que había colocado al principio del verano se le están muriendo, ¿no? Y es porque ella las puso con todo el cariño del mundo, porque además las considera seres vivos, que es lo que son, y les profesa un amor que es envidiable.
y el hecho de que se le murieran las 3 plantas recién llegadas pues le causaba pena, ¿no? Y en las organizaciones y en la vida, en las relaciones, muchas veces no entendemos que, si ponemos a las personas en el lugar equivocado, seguramente se nos van a marchitar, y eso es fundamental, sobre todo cuando se trata de construir relaciones, porque hay veces que tú entablas una amistad o una relación con alguien, o ya la tienes de tiempo, y no le estás dando el lugar que merece. Y eso es más peligroso que el no tener o el no construir esa relación original, ¿no? Creo que el FOMO, de alguna manera, lo que te invita es a tener muchas plantas en el jardín, a estar en muchas salsas y no a priorizar lo que realmente es importante, que es a mostrar el afecto, a dar el cuidado que merecen o que requieren cada uno de los elementos que incorporas en tu vida. De eso va el minimalismo. El minimalismo no va de tener menos por tener menos. Va de tener menos para entender mejor lo que realmente importa y lo que hay que priorizar más. Hablas de comunicación. En el entorno de las empresas muchas veces la comunicación se convierte en algo tóxico, ¿no? ¿Qué errores más comunes detectas tú en organizaciones, en empresas, que hagan que la comunicación sea tóxica? Bueno, yo creo que el error más común en las empresas es la no comunicación. Es decir, el que la cúpula directiva, el estrato alto de la pirámide organizacional, tome decisiones y se le olvide que hay personas que las tienen que ejecutar y, no han contado con ellos a la hora de tomar la decisión, que hasta cierto punto puede tener lógica. Yo no demonizo la autocracia. Sobre todo cuando los que tienen que tomar decisiones tienen la experiencia y asumen el riesgo, que no va a asumir ni cuenta con la experiencia la parte por debajo de la pirámide organizacional en la que se encuentran. Pero, claro, independientemente de que tú practiques la autocracia, el no comunicar es lo que genera el malestar. Es lo que hablábamos del control. A la gente no le molestan los mecanismos de control. A la gente le molesta el no entender por qué le están controlando, no entender cuál es la necesidad y por qué hay que cumplirla. Entonces, en las organizaciones yo veo mucha falta de comunicación. De hecho, la mayoría de organizaciones, incluso las grandes, tienen grandes departamentos de comunicación externa, ya sea in-house o outsourced, agencias que les hacen el trabajo de notas de prensa, nombramientos, redes sociales, pero a nivel interno descuidan muchísimo la comunicación. Entonces, la no comunicación sería el error más común. Por otra parte, está la típica desconexión entre mensajes y, en tercer lugar, para mí, que forma parte de la comunicación, aunque a veces no reparemos en ello, la falta de escucha activa. Se escucha muy poco a la parte contraria. Se escucha muy poco al cliente, al empleado, a los grupos de interés. Porque, voy a matizar, no es parte contraria, está mal expresado parte contraria. Porque aquí no hay intereses contrapuestos. En un mundo ideal deberíamos de todos empujar en la misma dirección. Más que parte contraria son grupos de interés, que es como se les denomina en el capitalismo consciente, en el liderazgo consciente, que es un poco pues el que demanda hoy en día la sociedad. Y en ese sentido creo que nos falta escuchar más, que es una parte de la comunicación muy poco enseñada, muy poco practicada y obviamente muy poco incorporada en lo que son las habilidades ejecutivas o de liderazgo, ¿no? Y estos 3 elementos, no comunico porque tomo la decisión y yo soy el que la toma y por tanto no quiero tener que someterme a ese escrutinio público del que hablábamos. En segundo lugar, comunico, pero solo al que me paga por mis productos y servicios. A este le cuento milongas, además, le cuento que estoy muy preocupado por el mundo, por la gente, que soy muy pinkwashing, greenwashing y greywashing y todo, ¿no? Y todo lo que está de moda lo hago, ¿no? Y en la web pongo ahí todos mis valores y estas cosas. Y luego no escucho a nadie. No escucho a nadie porque, de nuevo, esto es no es un círculo virtuoso, es un círculo vicioso en este caso. Porque al no comunicar, ¿por qué no comunico? Porque no quiero someterme a escrutinio o tener que me digan que no lo estoy haciendo bien. Por últimas, comunico al único que creo que estoy obligado a comunicar, accionista y cliente externo. Y a partir de ahí, al interno, que es el que además me puede criticar, lo excluyo de la ecuación porque, de nuevo, punto 1, así me evito el tener que comunicar, ¿no?
Entonces, creo que el círculo vicioso de la comunicación sería ese. Te he oído también usar el término anorexia emocional. Sí, no es mío. ¿No? ¿Puedes desarrollarlo por eso? Sí, sí. No es mío, es de José Carlos Ruiz, que es un filósofo contemporáneo que, bueno, es maravilloso y recomiendo la lectura de sus libros. Tiene varios, pero un tipo con una claridad de ideas tremenda y que está modernizando la filosofía, ¿no? Sumaría a la lista pues de los Marina, de las personas que en el campo de la filosofía en España pues más peso tienen. Dicho esto, la bulimia emocional es la necesidad de llenar nuestro cerebro de emociones, de experiencias, para vomitarlas en las redes sociales inmediatamente, ¿no? Ves a la gente acudir a un concierto y en lugar de estar disfrutando de Bruce Springsteen en el escenario, están grabándolo en el móvil para luego verlo o trocearlo y subirlo en Reels a Instagram, ¿no? Es ese fear of missing out, de alguna manera, es el gatillador de esa bulimia emocional. Tengo que estar continuamente sintiendo, experimentando y teniendo, sobre todo, vivencias compartibles y likeables, ¿no? Que el resto sienta envidia de qué bien me lo monto. Y eso es un poco la bulimia emocional, que todos sufrimos de alguna forma. Has hablado de redes. Las redes nos llevan a los dispositivos, a la tecnología, ¿no? Muchas veces percibimos la tecnología como uno de los grandes culpables del momento. ¿Crees que la tecnología realmente en este entorno es culpable de esta deshumanización? No podemos culpar a la tecnología porque es el sujeto pasivo. Y de hecho la tecnología ni crea humanidad ni la destruye. Solo transforma los contextos existentes y en todo caso, bien utilizada, pues nos ha permitido llegar hasta donde estamos hoy. Mal utilizada, pues también pues genera conflictos, arrebata vidas, en fin. ¿Un Ferrari es bueno o es malo? Pues bueno, si eres un descerebrado, seguramente es un arma en potencia. Pero si eres una persona consciente, amante del motor y bien preparado para manejar un coche que puede alcanzar altas velocidades, pues seguramente es un juguete muy disfrutón, ¿no? Que dirían algunos. Entonces, yo creo que la tecnología básicamente está y estará para hacer lo que nosotros queramos que haga para la raza humana. Y eso es una responsabilidad que recae en el lado humano de esa relación. En definitiva, somos nosotros los que hemos desarrollado las herramientas que hoy están generando tanta controversia, léase ChatGPT o cualquier IA, ¿no? Porque se ha popularizado ChatGPT, que es una herramienta muy específica de una empresa muy concreta que está en la vanguardia del desarrollo de estas nuevas inteligencias artificiales generativas, pero la realidad es que cada día aparecen entre 3.000 y 4.000 nuevas herramientas de inteligencia artificial. Yo diría que la gran mayoría de ellas diseñadas desde la voluntad y la motivación de hacer la vida más fácil a las personas. Que esté ocurriendo en la web oscura, que esté ocurriendo en los despachos ocultos de los gobiernos de no sé qué país, pues seguramente están ocurriendo cosas que pues casi uno preferiría no saber. Pero de nuevo, y por concluir, creo que no es la tecnología la que puede destruir la vida de las personas, sino que son los humanos los que pueden hacer un mal uso de la tecnología que termine por llevarnos a, pues eso, a una situación caótica o traumática para la raza humana. ¿Cómo nos puede ayudar entonces la tecnología, por ejemplo, a identificar esas señales de desconexión que los líderes, que los managers a veces no somos capaces de identificar? Bueno, esa es una muy buena pregunta. Yo hace poco impartimos un programa de formación al que llamamos Leadership IA, a un grupo de 1.200 mandos intermedios de una gran corporación española. Bueno, creo que puedo decir el nombre, es Telefónica. Y les enseñamos con 12 prompts a autoevaluarse en términos de sesgos, a descubrir los asesinos del liderazgo,
con un prompt que lo que te genera es un cuestionario y a través de ese cuestionario, si lo respondes de forma anónima, no lo tienes que compartir con nadie, pues vas identificando cuáles son las señales que pueden indicar que estás sesgado en determinadas circunstancias o decisiones. También les ayudamos a construir una evaluación 360 a través de otro prompt, de los 14 prompts que les presentamos, 12 o 14, no recuerdo ahora mismo. Es decir, cuando uno se pone creativo con estas nuevas herramientas y se pone sobre todo creativo pensando como objetivo último el facilitarle a las personas que hagan cosas que por falta de tiempo, por falta de conocimiento no pueden hacer, entonces encuentras que la IA se torna vital, de vital importancia para el desarrollo de las organizaciones y de las personas que las conforman. Te he dicho ese ejemplo, pero te podría decir muchos otros. Recursos Humanos está utilizando la inteligencia artificial para identificar vías de talento. Fundación Telefónica, parece que cobro de Telefónica, pero bueno, de alguna manera durante unos años he cobrado porque era uno de mis principales clientes. Tienen en Fundación Telefónica una herramienta desarrollada con un algoritmo, con varios algoritmos, que tú le dices, yo tengo esta profesión y en la última evaluación de desempeño me han salido estas habilidades. Y te traza hasta 10 o 12 potenciales carreras a futuro, incluso indicándote trabajos que hoy todavía no existen, pero que podrían existir dentro de un lustro o de una década. Entonces, toda esta tecnología que te ayuda a clarificar, a pavimentar el desarrollo de talento y las capacidades que hoy día poseen las personas y hacia dónde les podrían apuntar en la contribución a sus organizaciones o a la sociedad, pues es de una absoluta utilidad, ¿no? Y creo que por ahí, al menos desde mi perspectiva, que obviamente está muy relacionada con los recursos humanos, la gestión del talento, pues es por donde más aplicabilidad le estoy encontrando y le están encontrando las empresas con las que trabajamos. ¿Qué consejo le dirías para aquellas personas, digamos, de base que quieran ser más humanos en su organización? Consejo número 1. Para todo el mundo, que es algo transversal. Y luego, si tienes algún consejo para los líderes, para los managers, para aquellas personas que tienen responsabilidad sobre otras personas, también para rehumanizar las organizaciones. Si pudiese sintetizarlo solo en un consejo para cada uno, ¿cuál sería? Yo diría un consejo para todos, que es en general, que básicamente la dificultad a la hora de liderar, de humanizar, es que tendemos a simplificar los conceptos, porque son conceptos abstractos y nuestro cerebro nos pide entenderlos de una manera sintética, pero la verdadera dificultad radica en entender que, a pesar de que son muchas las cosas que tenemos en común, no son siempre las mismas cosas las que motivan a unos humanos y a otros. Y para cerrar daré un ejemplo. Hace poco un cliente, un mentí, un CEO, me llamó muy cabreado porque una directora comercial, la directora comercial de su empresa, según él, le había ridiculizado en público. Y es que él la había querido premiar por ser una excelente líder y por haber logrado los objetivos junto con su equipo. Y como él, segunda generación, es el hijo del fundador de la empresa, tiene 40 y pocos años, el año pasado se fue a Ibiza con sus amigos al Ushuaia y se lo pasó muy bien, pues decidió regalarle a esta chica un fin de semana largo en el Ushuaia. Y le quería hacer entrega de ese premio delante de todo el equipo un viernes a las 6:30 de la tarde. Y claro, pues ella, en primer lugar, se resistió a quedarse el viernes a esa hora porque no le venía bien. En segundo lugar, cuando recibió el premio, pues puso su expresividad, la delató, y él se dio cuenta de que no le había hecho ni la más mínima ilusión. Y se cabreó mucho con ella, de hecho le montó un pollo allí delante de todos, en lugar de ser una fiesta, terminó en drama. Y me llamó preocupado porque se sentía mal, pero también porque no entendía cómo esta mujer era tan desagradecida, ¿no? Y yo le pregunté si sabía las circunstancias de esa chica, porque lo primero que me vino a la cabeza es que a lo mejor es madre soltera, o a lo mejor el niño lo tiene que recoger ella los viernes, no lo sé, pero fueron estas las cosas que me vinieron a la cabeza. Efectivamente, me dijo, sí, pero un fin de semana en Ushuaia tampoco le hubiera venido mal, ¿eh? Madre soltera, a lo mejor encuentra un novio. Digo, por ahí ya vas fatal. O sea, estás cogiendo velocidad, además. ¿Qué te quiero decir con este ejemplo?
que es muy fácil caer en la trampa de algo que nos vienen repitiendo muchísimo, que es trata a la gente como a ti te gustaría ser tratado. Mire usted, no haga caso de ese consejo. Trate a la gente como desean ser tratados. Entonces, mi consejo es ese. Y la dificultad radica en entender cómo quiere ser tratado cada una de esas personas. Y ahí es donde esa inteligencia emocional, esa capacidad de reconocer nuestros sesgos, nuestras vulnerabilidades, nuestras manías, donde la escucha activa, donde el empatizar y el saber que aunque otro disfrute de otras cosas o entienda la vida de otra manera, no es tu enemigo. Es una oportunidad de aprender y de entender que hay otras maneras de leer el mismo libro. Mi consejo sería ese, trata a las personas como desean ser tratados y no hay mejor manera de humanizar una organización que esa, todo y que es compleja. Explícanos en qué momento estás ahora, va. Bueno, estoy en muchos saraos, estoy demasiados fregados. A veces uno de mis grandes defectos es que genero a veces más comida de la que puedo masticar. Entonces pongo mucho en el plato y gracias a que el equipo lo va digiriendo y lo va procesando y metabolizando, ¿no? Porque yo, desde luego, soy un generador de oportunidades, pero no soy el mejor ejecutor de las oportunidades. Soy bastante malo. De hecho, yo soy más líder que gestor o que manager, ¿no? Porque el discurso es muy inspirador y porque las cosas que digo, pues las digo con criterio y con los años de experiencia, la empírica de haber estudiado y de entender lo que estoy diciendo. Y además tengo la capacidad innata desde los 4 o 5 añitos de congregar, ¿no? Y de concentrar atención. Y lo exploto bien porque he vivido de eso toda mi vida. Como mi cerebro, igual que todos, busca sobrevivir, potencia esas fortalezas que son sobre las que sustento cualquier proyecto que hago, ¿no? Cuando era ejecutivo o ahora que soy divulgador o lo que quieras. Pero soy muy mal, o sea, gestiono fatal. Y me tengo que rodear de muy buenos gestores siempre, que son además muy pacientes conmigo y que ponen un poco de orden en el caos que yo tiendo a generar, ¿no? Estoy en la academia, Business Humanities Academy, que es proyectazo, que además es el que me tiene que jubilar. Espero no jubilarme nunca, pero me refiero a jubilarme al hecho bueno, pues de si la salud en algún momento echa mano del freno de mano y trompeo, pues que haya fuentes de sustento que al ser autónomo, que te voy a contar, que tú no sepas, ¿no? Tengo que tener esa diversidad de fuentes de ingreso que te permiten un poco pues tener la libertad financiera suficiente como para apostar por ti. La academia es el principal proyecto, pero bueno, hay un nuevo libro para el primer trimestre del año próximo que ya está en la editorial. Hay muchos proyectos de charlas y proyectos en África y en Sudamérica que me gustan mucho. En Centroamérica cada vez tengo pues más aliados, pero yo más que comunidad, las comunidades las inicio a través de alianzas. Porque es la manera... Comunidad en redes está muy bien, pero de los likes no se come. Y esto es otra verdad que a alguien le puede hacer pues un poco de generar malestar, pero hay un libro maravilloso que he leído recientemente, se llama Los likes no son dinero. Y es tal cual. Los likes son billetes del Monopoly. Si no tienes la máquina que los convierte en billetes de verdad, pues ya puedes construir hoteles, casas y comprarte todas las calles de Barcelona o Madrid, que no te vas a morir de hambre igual. Entonces aquí la dificultad que tiene esta profesión es que los proyectos que tienen un propósito además conviertan para darle viabilidad, que en definitiva es la misma dificultad que tiene cualquier negocio, cualquier empresa. Lo que pasa es que aquí además lo hacemos pues desde la humanización de otras organizaciones, que es la parte más satisfactoria. Pero bueno, no voy a soltar mucha chapa comercial, no. Básicamente, proyectos importantes, el nuevo podcast, Mentes Disidentes, que está en la calle ya, vamos por el 6º episodio, que está teniendo buena acogida. Y son entrevistas a grandes referentes del mundo del liderazgo y la gestión, con experiencias reales y poco adorno. Luego tenemos la academia, proyecto esencial, y el nuevo libro. Y estamos lanzando una nueva web, porque en ese desorden que yo genero, pues estaba la Business Humanizers Academy con su web, jordialemany.es por otro lado, un poco de todo creciendo de manera desordenada, que es algo que cuando creces muy rápido,
pues suele ocurrir. Y entonces, pues el equipo de la agencia de marketing con la que trabajo está trabajando en jordialemany.es como única landing, donde van a poder encontrar podcasts, libros, charlas, formaciones, etc, etc, etc. Pues muchísimas gracias, Jordi. Ha sido un vosotros. auténtico placer y esperamos verte en Yo próxima encantado. ocasión. Un abrazo. Igualmente, Gracias. gracias.